Muy buenos días o tardes. Me alegra estar con ustedes el día de hoy. Soy Jim Barbarack. Soy codirector del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado en el oeste estadounidense. He tenido la oportunidad de colaborar en proyectos conservacionistas en México por más de 30 años y pues es un gusto estar participando, si bien sea en forma virtual, en esta capacitación que están recibiendo. Vamos a estar hablando más o menos por una hora, dándoles una introducción sobre turismo en áreas naturales protegidas y una perspectiva internacional, pero haciendo referencia también a la situación en México en la medida posible. Las áreas protegidas, normalmente pensamos en ellos como algo creado para proteger la biodiversidad. Pero realmente las áreas protegidas alrededor del mundo, y vamos a hablar en un rato de cuántos hay, proveen muchos otros bienes y servicios ambientales para la sociedad en un país como México. Primero, proveen esos servicios ambientales vitales como el suministro de agua potable, agua para riego, por ejemplo, en Chiapas, en el sur del país, la provisión de agua para producción de hidroelectricidad, que beneficia a todo el país, es sumamente importante. Y también son importantes para la recreación al aire libre, desde una comunidad campesina que en Semana Santa o por Navidad siempre van a un pozo cercano a nadar y a hacer meriendas, hasta gente que viaja de un lado del mundo al otro a practicar actividades recreativas en ambientes naturales. Son laboratorios al aire libre clave para la educación ambiental. Muchas veces los maestros y profesores llevan niños de áreas protegidas cercanas a enseñarles sobre biología, pero no solamente sobre la naturaleza, también sobre recursos naturales. Y uno puede en realidad hacer cualquier materia en un ambiente natural y mejorar la pedagogía y hacer que los alumnos o educandos captan y retienen más de lo que son enseñados. Las áreas protegidas son vitales para proveer la salud física y mental. La mayoría de la gente en México y alrededor del mundo hoy día viven en ciudades, algunos gigantescos como Ciudad de México con sus 20 y pico millones de personas, otros simplemente pequeños cabeceras municipales. Pero la mayoría de la gente hoy día no viven en fincas. Hay un movimiento del campo a la ciudad que sigue y en pocas generaciones va a ser 2/3 de la gente del mundo que vive en ciudades. Ellos empiezan a valorizar las áreas naturales, no necesariamente para provisión de leña o fauna silvestre o para ir a pescar, sino pensando más bien en lugares para escapar la bulla, el hacinamiento, el estrés de las grandes ciudades. Y así mismo siguen proveyendo oportunidades de recreación para esta población. Sabemos de que México es uno de los países con los mayores problemas de obesidad del mundo. Y hoy día las áreas protegidas también nos ayudan a realmente combatir esa nueva plaga mundial que tenemos, que es la obesidad. Tienen valores culturales, vamos a regresar a ellos, no solo naturales. Muchas de las áreas protegidas de México tienen una combinación espectacular, tanto de bosques, de praderas, de desiertos, como de sitios arqueológicos, sitios culturales, caminos reales de la época colonial y otros rasgos culturales. Ocurrieron en algunos de ellos batallas de mucha importancia en la historia del país también. Las áreas protegidas también previenen desastres. Son muy importantes para, en muchos casos, prevenir o reducir los impactos de derrumbes, de inundaciones, de sequía. Los arrecifes ayudan a mermar el daño de los huracanes, etc. Y también producen bienes ambientales. Muchas de las áreas protegidas de México tienen gente viviendo adentro y son áreas donde, por ejemplo, el pastoreo es importante, la producción de madera. En el Caribe, la producción de langosta, buena parte de ello proviene, por ejemplo, de las áreas protegidas de Cancún hacia el sur. Son vitales para el turismo sustentable. Muchos de los sitios más visitados de México son justamente áreas naturales o áreas con una combinación de valores naturales y culturales. Protegen, por supuesto, la biodiversidad
y son realmente soluciones naturales que nos apoyan a la mitigación y adaptación del cambio climático. Pero son más que solamente sitios para proteger la biodiversidad, y entre esos otros valores es el turismo y recreación. El Sistema Mundial de Áreas Protegidas ha estado en aumento. Hace muy poco tiempo en México, por ejemplo, se creó una de las áreas protegidas más marinas, más grandes del mundo, en el archipiélago Revilla-Gigedo, en el Pacífico, al sur de Baja California. Y igual que México, países alrededor del mundo, ricos y pobres, capitalistas y comunistas, de diferentes sistemas políticos, de diferentes ecosistemas, están creando áreas protegidas, tanto naturales como culturales, tanto terrestres como marinos. Hoy día hay alrededor de 400,000 áreas protegidas en el mundo, cubren más de 15% de la superficie terrestre del mundo y hoy día cubren más de 6% de los mares del mundo, y particularmente en el caso de las áreas protegidas marino-costeros, hay gran aumento en ellos hoy día porque estaban subrepresentados hasta hace poco. Quisiera hablarles de algunas de las tendencias mundiales en la gestión de áreas protegidas y algunos de estos relacionados con el turismo en particular. Cuando vemos el origen de las áreas protegidas, los más antiguos protegidos en México, como Desierto de los Leones y otros protegidos en el norte del país, tuvieron un fuerte enfoque en proteger sitios, no tanto en su gestión. Normalmente en México, como en el resto de Norteamérica, fueron creados por su belleza escénica, picos de montañas, por ejemplo, riscos, acantilados, algunas de las cascadas más altas de México y de países vecinos. Pero realmente no se invirtió en hacerlos amistosos al usuario, al turista, al recreacionista. Con costos se pudo visitar, normalmente tiene muy poco uso público. Y no solo para el turismo, tampoco para la investigación o para la educación ambiental. Existían legalmente, pero fueron realmente áreas de papel, sin real gestión de campo hasta hace muy poco tiempo. Entonces, se valorizaron como áreas a no tocar. Algunos hablan de la época de las fortalezas, parques como fortalezas, donde no queríamos permitir nada adentro. Creo que no fue necesariamente solo como fortalezas, sino simplemente no existían instituciones con el presupuesto y con el personal necesario para manejarlos adecuadamente. Afortunadamente, en México, con la creación de CONAMP, ya hace bastante tiempo, como en otros países de América Latina y el mundo, la tendencia es de que estamos cambiando y viendo a las áreas protegidas como sitios importantes para el desarrollo socioeconómico, importantes para la investigación científica, motores de desarrollo económicos e importantes para salvar rasgos culturales. También se está buscando fomentar mayor uso apropiado de los recursos. Por ejemplo, el manejo de bosques bajo esquemas certificados en Yucatán, o también en Quintana Roo, la producción de langostas por cooperativas pesqueros que sean certificados de que se están manejando en forma sustentable. O en el norte de México, la producción de ganado bajo sistemas silvopastoriles más sustentables. También hoy día tomamos mucho más en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, tanto rurales como urbanos, y muchos de ellos también, gente en el caso de México, que son indígenas o son mestizos y que viven en comunas, que viven en ejidos también. Y nos preocupamos mucho más en la generación de beneficios económicos, particularmente para esas comunidades locales. Estos, por ejemplo, cómo funciona el programa de subsidios que maneja CONAP para apoyar a esas comunidades locales. Y también otra cosa, y esto es muy común en el norte de México, donde tanto gobierno como universidades, como ONGs, como Naturalia, por ejemplo, o como CEMEX, en el caso de Coahuila, están trabajando en proyectos en áreas protegidas públicas y también reservas privadas, como el de Pemex, en restauración ecológica
de ecosistemas dañados por el fuego, por las especies exóticas introducidas, por el sobrepastoreo y tratando de restaurar ambientes naturales que a su vez pueden ser mucho más atractivos para turismo sustentable. Afortunadamente, en las últimas décadas en México y en otros países ha cambiado el sistema legal, las políticas, los marcos institucionales, por ejemplo, con la creación de CONAMP, con la Ley de Equilibrio Ecológico en México. También hoy día vemos que los gobiernos municipales, en el caso de México, los estados ahora tienen sus propios sistemas de áreas protegidas, cuando eso no existía antes, tienen su propia legislación e instituciones responsables para la gestión ambiental. Hay una mayor profesionalización del staff en cursos cortos como también programas de grado, certificación de personal. Hay un mejor marco legal, como se ha mencionado. Hay mayor preocupación de la sociedad civil y decisores. Hoy día es muy difícil escuchar a políticos nacionales que no tienen plataformas políticas ambientales, que no incluyen el componente ambiental en su discurso político. También países como México han ratificado una serie de convenciones mundiales que realmente ayudan no solamente a mostrar un compromiso colectivo de la humanidad a conservar el medio ambiente, sino también han generado nuevos recursos económicos, donde los países más ricos están apoyando a los países más pobres a cumplir con esas obligaciones mediante esos tratados y convenios como el de cambio climático, patrimonio mundial, y México es de los países que tienen más sitios patrimonio mundial y más reservas de la biosfera y más sitios Ramsar en el mundo, por ejemplo. Hay otro cambio importante es de que no solamente dependen recursos del fisco, del gobierno central, las áreas naturales protegidas, sino que organizaciones como CONAMP reciben apoyo de muchas entidades internacionales, multilaterales como la Comunidad Económica o la ONU, bilaterales como el gobierno de Alemania o Servicio Forestal de Estados Unidos, y también apoyo de ONGs internacionales como Fondo Mundial para la Vida Silvestre, Nature Conservancy, Conservación Internacional, etc. Asimismo, hay mayor uso de mecanismos de autofinanciamiento, o sea, cobrando cuentas de entrada. Hace poco estuve en Cozumel, donde escuché al director del área hablar de cuánto generan ellos hoy día con las cuotas de entrada y con los anillos con color que tienen que usar los buzos, por ejemplo, cuando andan dentro de arrecifes de Cozumel, que les genera gran cantidad de recursos cada año. Otra cosa que ha cambiado es que hoy día usamos mucho más la cogestión, también llamado comanejo, donde el gobierno invita a otros actores, a comunidades, a ONGs, a universidades, también a los gobiernos locales y regionales, a formar parte de consejos de gestión, a contribuir a la gestión de áreas protegidas. Y también esto se hace con el sector privado, con fines de lucro que ayuden cada vez más a operar destinos turísticos, y a las comunidades nativas y locales que cada vez más se involucran en la gestión. Esta foto que estoy compartiendo aquí es de un buen ejemplo de esto. Este parque nacional se llama Cajas. Son lagos glaciares en el sur de Ecuador, cerca de la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad de Ecuador. Viene a ser como Guadalajara o Monterrey. Es una ciudad grande de patrimonio mundial y consigue su agua potable y su luz eléctrica de este parque nacional pequeño, cercano. Es de menos de 30,000 hectáreas, si me acuerdo bien. El gobierno central lo tenía muy bajo en la lista de prioridades comparado con áreas amazónicas o con Galápagos. Y en este caso, el gobierno local decidió tomar el manejo del gobierno central, lo cual hizo. Y realmente ellos hoy día lo manejan de una forma muy profesional. La empresa de servicios públicos de esta ciudad lo maneja y su presupuesto aumentó de $5,000 al año a $500,000 al año, y de un funcionario a todo un grupo de funcionarios profesionales y guardaparques que han logrado resolver problemas de fuego, sobrepastoreo
invasión, etcétera. Y hoy día el parque es mucho mejor manejado y recibe mucho más turismo que cuando fue manejado en forma unitaria por el gobierno nacional. Hoy día el gobierno nacional todavía fija las políticas y supervisa la gestión, pero dejó la batuta al gobierno municipal, que tiene mucho más interés en esta área, que es su parque, en manejarlo para hacer el manejo de día a día. Las áreas protegidas públicas sabemos que no son suficientes tampoco para manejar toda la biodiversidad, conservarlo y proveer todos los servicios ambientales. En un país como México, donde 97% del territorio es privado, esto es particularmente el caso. Muchas de las áreas protegidas públicas son pequeñas, hay brechas ecológicas de ecosistemas no representados en ellos. En muchos países no se usan todas las diferentes categorías de gestión, tanto extractivos como de protección integral que existen. Muchas áreas protegidas pequeñas son rodeados por usos intensivos, agrícolas, urbanas. Muchos, como en México, no son estrictamente protegidas. Tiene gente viviendo adentro, son reservas de biosfera que permiten el uso extractivo. Y otro problema que tenemos es que a veces fueron protegidos para proteger una especie, y hoy día con el cambio climático las especies se están moviendo cuesta arriba y hacia los polos. En muchos países, el sector privado, las cámaras de comercio, los ganaderos, los rancheros, las poblaciones no quieren que el gobierno amplíe los sistemas públicos. Y muchas veces las áreas que hay están muy lejos de donde vive la gente. Y por lo mismo, muchas veces hay muchas propiedades privadas, indígenas, entonces tenemos que incorporar a ellos en la gestión de la biodiversidad. Por todo eso, mucha de la gestión de la biodiversidad va a tener que ocurrir fuera de las áreas protegidas, en mosaicos de diferentes formas de tenencia y uso, y no solamente en áreas que pertenecen a gobiernos y que son manejados en forma estricta. Esto es un ejemplo de Costa Rica, el que ha sido un país líder en conectividad y en corredores, donde ellos tienen en verde oscuro toda una serie de diferentes tipos de áreas protegidas y algunos extractivos, otros estrictamente protegidos, y estos son conectados por reservas indígenas en el sur del país en amarillo y corredores donde ponen énfasis en los pagos por servicios ambientales que serían similares a lo que tiene CONAFOR en México, para crear conectividad entre las áreas públicas estrictamente protegidas para que especies como jaguar, como tapir, como las guacamayas que se mueven largas distancias pueden mantener poblaciones viables. Hay que poner hincapié en que para tener éxito en el turismo en las áreas protegidas en particular, tenemos que hacer alianzas con la sociedad civil. Pueden jugar un papel muy importante en la cogestión, en el monitoreo de la gestión, como para biólogos. Pueden ayudarnos como voluntarios, por ejemplo, en playas cuando tenemos días de visita pico, y en las ciencias ciudadanos. Y los gobiernos en general y muchos donantes están fomentando tanto mayor uso de áreas naturales protegidas privadas como de diferentes modelos de conservación privada, como servidumbres, incentivos, los programas de subsidios como hay en México y ordenamiento territorial, para que mucho del desarrollo turístico inclusive puede ocurrir no dentro de las áreas protegidas por el Estado, sino en propiedades privadas o colectivas en sus alrededores, para así mermar la presión turística sobre las áreas núcleo de pertenencia pública. Esta es una foto del país vecino de Belice, donde un grupo de mujeres de la comunidad de Bermudian Landen manejan una reserva que es para proteger los monos aulladores que tienen una buena población en esta comunidad en ambientes agroforestales, y la gente que llega en cruceros a Belice, muchos de ellos van a visitar esta comunidad, estos monos. Entonces, esto es un ejemplo de manejo de una protegida por parte de una comunidad que es el dueño en ese caso de parcelas de bosque donde habitan estos monitos. Entonces, solamente para mencionar que Belice tiene mucha propiedad pública, tiene como 40% o más de territorios que son, como ellos llaman, de la corona, desde la época cuando fue colonia
ingleses, pero de los ingleses. Pero aparte de eso, ellos también tienen un sistema de reservas privadas y también tienen territorios indígenas. Entonces, la idea es de que en cualquier país, no importa la densidad de población, un buen sistema de áreas protegidas debe tener un abanico de formas de gobernanza, tenencia y gestión. Entonces, en el caso de México, la pregunta para ustedes es que, ¿quiénes son los socios? ¿Quiénes son los aliados? ¿Cuáles marcos legales e institucionales son los más apropiados para ayudar a gestionar un sistema nacional de áreas protegidas? Además de CONAMP mismo, ¿cuáles son los otros actores que deben estar asociados? Y quieren que piensen ustedes un poco en eso. En cuanto a algunos de los diferentes tipos de opciones institucionales para gestionar áreas protegidas y gestionar turismo dentro de ellos, tenemos el manejo por agencias gubernamentales en un país federal como México. Eso incluye no solo CONAMP y las áreas federales, sino que las áreas estatales y las áreas municipales. Puede haber manejo por parte de ONGs. Cuando no existía CONAMP, algunas áreas protegidas más grandes de México, como la Reserva de la Biosfera de Siancán, fue manejado directamente por ONG del mismo nombre. Universidades pueden tener sus propias áreas protegidas o pueden jugar un papel sumamente importante en el manejo de monitoreo e investigación dentro de áreas protegidas y usarlos como laboratorios vivos para sus propios estudiantes y profesores y los trabajos de tesis e investigaciones que hacen ellos. El manejo por propietarios privados es importante. En el norte de México, donde hay muchos ranchos muy grandes, hay varias áreas protegidas manejadas por propietarios privados. Un buen ejemplo de eso, en un caso cooperativo, es la reserva de Cemex en Coahuila. Y también hay manejo por parte de etnias y comunidades. Sea esto comunidades que viven dentro de áreas protegidas públicas, como comunidades que viven dentro de reservas de la biosfera de México, y también puede ser territorios de estas etnias, como en el caso de la reserva Cojolita en Yucatán, donde 3 diferentes etnias en forma conjunta manejan un área protegida cerca de la selva lacandona, pero que no es parte de la reserva de la biosfera del mismo nombre. Y ya mencionamos el caso de manejo por empresas también. Lo ideal en cualquier país, más un país grande como México, es de que varios de estos actores hacen un papel productivo en la gestión de áreas protegidas, que tenemos áreas protegidas manejadas directa o indirectamente por todos estos actores de la sociedad. Y en el concepto de la cogestión, esto parte de la idea de que, por ejemplo, si hay una área protegida en el norte de México, que CONAMP nunca va a tener el presupuesto, ni el personal, ni las destrezas, ni la responsabilidad legal de hacer todo lo que hay que hacer dentro de un área protegida. Se necesita apoyo de otras instituciones federales. Por ejemplo, a veces esto es el caso de la policía, de la naval, puede ser de la Profepa en el caso de México, puede ser de bomberos, puede ser del Ministerio de Educación, puede ser financiamiento de CONICYT, pero el punto es de que muchas instituciones federales pueden jugar un papel en la gestión de un área protegida, apoyados por instituciones estatales y municipales. Y las lecciones alrededor del mundo, y pensando particularmente en el turismo, es que las áreas protegidas que funcionan mejor, que tienen programas muy robustos de turismo, son áreas donde sí hay presencia del gobierno, pero también hay comunidades que manejan hoteles, pensiones, venta de artesanía, hay compañías privadas que ofrecen servicios de transporte o seguridad, hoteles y restaurantes. Las universidades ayudan a hacer estudios sobre las preferencias del turismo y su impacto en la naturaleza y la cultura. De nuevo, de que hay muchos diferentes actores, cada uno jugando un papel complementario. Pero siempre tiene que haber quien lleva la batuta. Y en México, en la mayoría de los casos, esto va a ser CONAMP a nivel federal. En algunas áreas protegidas de carácter cultural puede ser también el INAH. La otra cosa es que cuando tenemos socios, comunidades, ONGs o concesionarios, algo de lo cual vamos a hablar un poco, que cada vez es más común,
donde el Estado firma un contrato con un actor privado a ofrecer un servicio turístico, estos nunca deben ser vistos como algo permanentes. Deben ser basados en la calidad de la gestión y sujetos a revocarlos si el socio, sea esto otro gobierno, sea una comunidad, sea un actor con fines de lucro, no está cumpliendo con los términos por los cuales fue acordado su papel en la cogestión. Y la otra cosa muy importante, que cada vez más, como está ocurriendo en México, se ve la necesidad de crear mecanismos permanentes de participación de actores claves en la gestión de área protegida pública. Un buen ejemplo, digamos, si estamos en Holbox, en Yucatán, y ahí está la observación del tiburón ballena. ¿Cuáles son los guías? ¿Cuáles son las compañías de barcos? ¿Cuáles son los hoteles, los restaurantes, las compañías de aviación, los tour operadores? ¿Quiénes son todos los diferentes actores de la sociedad civil que están relacionados con esa industria creciente? ¿Cómo podemos trabajar con ellos para que no maten la gallina de los huevos de oro, en este caso, y afectar la población de tiburón ballena en detrimento del bienestar de esa comunidad en crecimiento? Estudios alrededor del mundo han mostrado que cuando tenemos, por ejemplo, guías de buceo privado, operadores de taxis o de buses o de tours, por ejemplo, en el sur de México, en Usumacinta, los barcos que ofrecen el transporte de las personas a visitar ese lugar tan increíble. O, por ejemplo, en el estado de Campeche, o el estado de Yucatán, donde hay diferentes cooperativas que llevan gente a ver flamencos en áreas naturales protegidas. ¿Cómo definimos qué deben hacer ellos? Tenemos que ver qué son las calificaciones de las personas que ofrecen el servicio. ¿Es gente que tiene experiencia en ofrecer ese servicio en otro sitio? ¿Qué son las responsabilidades legales de ellos? ¿Quién tiene que hacer qué? ¿Qué tienen que pagar al gobierno por el derecho de utilizar, de hacer usufructo de ese bien público? ¿Qué son sus responsabilidades ambientales? Un buen ejemplo, si es una cooperativa de lancheros, si tienen que usar motores de 4 tiempos, si tienen que entrenar a todos sus operarios para que no boten aceite, para que saben manejar responsablemente, para que siempre lleven chalecos salvavidas y dan una orientación a los turistas. Esos son diferentes tipos de responsabilidades, de limpiar la basura, de no dejar rastro. Y las responsabilidades sociales. Muchas veces, cuando hay un socio privado, les exigimos dar preferencia en la contratación a gente que vive en comunidades locales, por ejemplo, o de dar algún aporte a las comunidades que viven cerca de los sitios donde ellos están operando un tour. Y aquí lo más importante está en el fondo de este slide. Ponga atención a esto. Si, por ejemplo, un CONAM decide hacer algún tipo de arreglo con una compañía privada o una comunidad o ofrecer un servicio turístico en un área protegida, mucha gente piensa que esto es para que el área protegida tenga mayor ingreso. Eso nunca debe ser nuestro objetivo principal. Puede ser que sea una actividad rentable y nos ayuda a tener ingresos, pero ojo, lo principal debe ser mejorar la calidad de gestión del área protegida, ofrecer más y mejores servicios al turista, mejores senderos, en mejor estado de mantenimiento, con mejores guías y mejores programas interpretativos. Y no que ese sendero existe principalmente para que tengamos más ingresos al área protegida. No olviden eso. ¿Cómo hacemos que las áreas protegidas sean relevantes a la sociedad, particularmente a las comunidades locales? A lo mejor es comunidades que antes solamente extraían leña o fueron a bañarse en un pozo o practicaban la caza de subsistencia o sacaban, si fueron comunidades nativas, plantas medicinales o, por ejemplo, en ocasiones huicholes, hacían actos religiosos y hasta caminatas largas para buscar su sagrado peyote. O puede ser que la población no es indígena y no es rural. ¿Cómo podemos ser relevantes
a la población de Punk, de Ciudad México, de Guadalajara, de las otras grandes ciudades de México. Hoy día hay más gente que es parecido a este chavalo en el extremo derecho inferior de los que son parecidos al señor en medio. Realmente hay que pensar en cómo asegurar beneficios para comunidades locales rurales y también cómo ser relevantes a las comunidades urbanas también. Y cómo lograr que nosotros como conservacionistas no nos ven como el enemigo, lo que siempre decimos que no, que nos oponemos a cualquier nuevo uso turístico, por ejemplo, dentro de nuestras áreas protegidas. ¿Y qué es el papel del guardaparque? Aquí estoy con dos de los guardaparques con mayor cantidad de años de servicio en Panamá. Son dos guardaparques, cada uno de los cuales ha trabajado por 40 años. Y no soy gigante, realmente ellos son bastante bajitos. Pero el punto es, ¿qué es el papel del guardaparque? En el caso de México en particular, donde hay otra institución que es Profepa, que hace la mayoría de la fiscalización y control, ¿qué es el papel de ese guardaparque? ¿Cómo puede ayudar a realmente ser un extensionista y ser visto no como el enemigo por parte de comunidades locales o por turistas, sino como el enemigo? Algunas lecciones quiero compartir de Estados Unidos y Canadá. No todo lo que pasa en el resto de Norteamérica es apropiado para replicar o copiar en México, por supuesto. Pero una de las buenas cosas de México y Estados Unidos es que han tenido sistemas de áreas protegidas por muchísimo tiempo. Cada uno de esos países tiene más de 100 años de tener servicios de parques y el primer parque nacional en Estados Unidos es del año 1872, el primero en Canadá de poco después. O sea que tienen larga tradición de tener áreas protegidas y tener turismo en ellos. Lo primero es de que realmente requiere tiempo y estabilidad política. México, CONAP, fue creado hace más o menos 30 años. Eso es mucho menos tiempo de lo que ha tenido Estados Unidos o Canadá para consolidar lo que tienen. Cuando en Estados Unidos el sistema de parques nacionales tenía 30 años, todavía estaban cazando los lobos, los mismos guardaparques, considerándolos como pestes. Se requiere mucho tiempo la evolución de un sistema de áreas protegidas y México está en ese proceso. Unas cosas fundamentales es ser amistoso al usuario, particularmente al usuario turístico, a no verlo como un estorbo, como un enemigo, solo hablar mal de ellos, particularmente los visitantes que solo vienen a tirar basura, a hacer sus necesidades, a jugar mejenga o un juego de fútbol donde no es apropiado. Todo ese tipo de críticas que muchas veces el personal de las áreas protegidas hace a los visitantes, particularmente los nacionales, sino verlos como amigos, verlos como algo importante que debemos fomentar en nuestras áreas. Otras cosas que podemos aprender de Estados Unidos y Canadá es que han logrado vender sus sistemas de áreas protegidas. No estoy hablando de privatizarlos, sino que realmente han cuantificado y han difundido los beneficios que se derivan de ellos. Por ejemplo, el impacto económico del turismo en áreas naturales protegidas. Gastan mucho esfuerzo trabajando con universidades y economistas en mostrar cuántos puestos laborales son creados gracias al turismo en áreas protegidas, cuánto es el impacto en generación de impuestos a los municipios locales, por ejemplo. Entonces han fomentado toda una cultura de recreación al aire libre, abriendo sitios de acampar, playas recreativas, senderos y otros tipos de actividades recreativas apropiados para diferentes categorías de gestión de áreas protegidas. Ellos usan muchos socios en la gestión de áreas, universidades, ONGs, gobiernos locales y estatales, y en particular concesionarios, desde pequeños como guías, guías naturales, gente que lleva gente en balsas por ríos, gente que alquila bicicletas y canoas, hasta hoteles y restaurantes y venta de souvenirs y hasta gasolineras en algunas de las áreas protegidas grandes y aislados. Ellos también usan un gran abanico de fuentes de fondos. Por ejemplo, el Servicio de Parques de Estados Unidos tiene una fundación creada por el mismo gobierno que genera recursos financieros para ellos.
prácticamente todas las áreas protegidas grandes tienen una asociación de amigos, por ejemplo, que maneja las ventas de souvenirs y también toda la plata que genera esos puestos de venta dentro de sitios o los centros de visitantes, todo ese dinero se regresa al área. Y otra cosa es el uso de programas para la juventud. Hay el programa de Guardaparque Junior, que existe en los servicios de parques, donde invitan a niños a ir con sus papás. Inclusive hay varios días al año cuando la entrada a todos los parques nacionales del país, y estos también, la verdad, con muchos sistemas estatales es gratis, por ejemplo, para enganchar los niños para que sigan viniendo toda su vida con sus niños, con sus nietos. Entonces, eso de enganchar el público desde joven es sumamente importante y ha contribuido al éxito del sistema en Canadá y en Estados Unidos. Ahora, hablando de un caso en México, algo sumamente importante, aquí mostrando Xochimilco en Ciudad de México, es la combinación de naturaleza y cultura, que es tan común en México, con tantos sitios histórico-culturales dentro de las áreas protegidas manejados por CONAP, que es importante realzar su importancia e interpretarlo. Casi nunca los recursos naturales y culturales existen en forma aislada. Entonces ya hemos visto un poco algunas de estas oportunidades. Unas cosas que quiero insistirles es de que el turismo no debe ser visto como enemigo. El turismo puede producir muchas oportunidades de empleo y ingreso para las comunidades locales y también nos ayuda a lograr algo sumamente importante, y eso es crear mayor apoyo de la sociedad civil, del público y de los políticos para la gestión de las áreas protegidas. Cuando se cierra, por ejemplo, un sendero, o como ocurrió en México, creo que fue el año pasado, cuando cerraron acceso a una playa, y el público y el sector privado y los políticos locales dicen, eso no se puede hacer. Eso es una muestra de que la visita a las áreas naturales es importante, tiene que ser bien planificado para evitar situaciones como ese de sobreuso y bien orientado, pero que es un aliado vital. Y ojalá que en todas las áreas protegidas tuviéramos suficiente interés público para que el público nos respalde, particularmente cuando las agencias requieren mayor financiamiento y más personal. La situación sigue evolucionando. Unas cosas muy importantes que quisiera mencionar es el crecimiento de los sistemas municipales y estatales de áreas protegidas, que en México todavía están en pañales. En muchos casos, estas áreas municipales y estatales son adyacentes a áreas protegidas creadas por CONAP o nacionales. Más de la mitad de la gente en el mundo vive en ciudades. Entonces, muchas de estas áreas, aunque sean muy intervenidas, con muchas especies exóticas, con muchos problemas de basura, con de todo, realmente es donde cada vez más de la población nacional va a tener su primera incursión a áreas protegidas. Entonces, no menospreciamos a las áreas pequeñas y urbanas, porque muchas veces sirven como ganchos donde la población, particularmente urbana, tome sus primeros pasos como un infante en el mundo de las áreas protegidas. Y si realmente tienen una buena experiencia muy grata, luego ya adultos van a estar visitando áreas más remotas, como muchos de los que son manejados por CONAP. Quisiera brevemente hablar de qué es el enfoque cambiante de turismo, particularmente en áreas protegidas. Todos ustedes saben en México de grandes proyectos como la escala náutica o, por ejemplo, los megaproyectos en Cancún y en varias de las playas en el Pacífico, de que tradicionalmente se promovía la inversión extranjera con polos masivos de turismo receptivo, esperando tener muchos ingresos a corto plazo, sistemas todo incluido donde casi todo el ingreso va a unas pocas manos, y sí genera mucho empleo. Solo hay que ver lo que pasó en Cancún después de muchas décadas. Y divisas para el país, eso es sumamente importante. Pero muchas veces el impacto en las comunidades locales y en las zonas más remotas, particularmente lejos de la costa, no ha sido tan grande. Entonces, sin hablar mal de lo que se ha logrado con el turismo masivo en México, la idea es de que hay otro modelo
que es mejor para destinos naturales como las áreas protegidas manejadas por CONAMA. Y eso es la promoción de empresas locales y sociales, manejados por comunidades, por familiares, turismo de bajo impacto, no rascacielos, sino edificios de poco impacto usando tipos de diseño arquitectónico apropiados para ambientes naturales. La idea es de buscar retorno y que sea sostenible y no solamente que haya un aumento y luego un colapso, con mayor distribución de los beneficios económicos a las áreas protegidas mismos y a comunidades rurales, y buscando no convertir a comunidades rurales en especialistas solo en turismo, dejando de un lado la pesca, la agricultura, la ganadería, la minería, sino más bien donde el turismo viene a diversificar economías rurales y para dar otro prácticamente pata más a la mesa laboral. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo logramos que nuestras áreas protegidas se vuelvan amistosas a los vecinos? Y aquí tengo dos fotos de Centroamérica. La foto arriba de los volcanes es en El Salvador, donde una de las áreas protegidas más visitadas del país incluye un complejo de volcanes activos y inactivos, y justamente hay áreas que fueron dadas a comunidades con el programa de reforma agraria en las faldas de estos volcanes, que hoy día manejan hoteles, manejan servicios de guías, manejan servicios de restaurante a visitantes de esas áreas. Y en la foto de abajo es un sendero natural en las ruinas de Copán, en Honduras, que es manejado por un instituto de arqueología muy similar a INAH de México, pero donde la cooperativa de guías es local, donde muchos de los restaurantes, hoteles y ventas de souvenirs son manejados por vecinos de una pequeña comunidad que se llama Copán Ruinas, a la par de este sitio arqueológico, y no por cadenas de hoteles extranjeros y no por gente foránea. Entonces, lo que se busca es involucrar comunidades y el sector empresarial local en la gestión de áreas protegidas, particularmente en el desarrollo de programas de uso público, que pueden ser dentro de las áreas protegidas bajo esquemas de cogestión o contratos o concesiones, pero bien pueden ser en las comunidades mismas, donde hay luz, donde hay agua, donde hay acceso, en vez de forzar a la gente a hacer nueva infraestructura a lo interior a las áreas protegidas, que puede ser que no sea necesario ni apropiado. Pero lo más que buscamos es promover, usando el turismo sustentable, el bienestar humano, particularmente en las comunidades que viven dentro de las áreas protegidas y alrededor de ellos, y dando énfasis a sectores marginados que tienen pocas opciones económicas, y así también contribuir a la protección de la biodiversidad y a los recursos culturales. Hay muchos modelos para lograr esto. Como ya veníamos mencionando, se puede usar contratos con proveedores de servicios, concesiones, se puede hacer convenios de cogestión con, por ejemplo, ejidos, comunidades, municipios, cooperativas, hoteleros, restaurantes, compañías que tienen tiendas de souvenirs, servicios de transporte, servicios de buzo, etc. Y una de las cosas que se puede hacer también es tener mucho cuidado cuando se está haciendo un nuevo programa de manejo para un área protegida, por ejemplo, de pensar no solamente del límite del área protegida para adentro, sino también pensando en esa idea de corredores, en zonas de amortiguamiento, en proyectos de desarrollo turístico fuera del área protegida, pero que ayuden al área protegida. Puede ser que dentro del área protegida nos enfatizamos en senderos, miradores, centros de visitantes, pero que a fin de día la gente sale del área protegida y donde pernoctan, donde pasan la noche, es en un hotel o una pensión rústica en una comunidad vecina, así dando mayor interés y mayor beneficio económico a las comunidades vecinas, porque los hoteles y restaurantes y ventas de souvenirs se hacen en la comunidad y no necesariamente dentro de la área protegida. La otra cosa es de que podemos fomentar alrededor de nuestra área protegida pública la creación de áreas protegidas privadas, por parte de rancheros y comunitarias por parte de las comunas y ejidos que viven dentro y alrededor de nuestras áreas protegidas.
Todo eso requiere de cuidadosa planeación y el desarrollo de nuevos destinos, particularmente donde no hay turismo hoy en día. Tenemos que pensar en cuidadosa planeación para asegurar que, de nuevo, no matamos la gallina de los huevos de oro y realmente estimulamos mayor uso de los atractivos ecoturísticos en nuestras áreas protegidas y alrededor de ellos, pero con cuidadoso diseño para no impactar excesivamente esos destinos. Cualquier actividad turística va a tener cierto impacto. Eso no es la pregunta, es cómo mantenemos el nivel de impacto debajo de un umbral crítico que no pone en peligro la sobrevivencia de las especies o los hábitats que la gente está visitando. Para tener éxito, tenemos que saber qué tenemos. Por eso, antes de buscar una solución mágica, vamos a hacer un canopy en nuestra área, porque está de moda. O que vamos a hacer un restaurante en un mirador que ya es famoso, que la gente ya visita. No, debemos realmente analizar y caracterizar los recursos de potencial turístico, los diferentes atractivos y los segmentos de mercado, nacionales e internacionales. Y pensando en diferentes tipos de actividades y experiencias que queremos que los visitantes tengan en nuestras áreas. Tenemos que invertir en capacitación, convertir a un pesquero, a un pescador, a un ganadero, a un agricultor, de un día al otro en un buen guía, en un buen hotelero, convertir a señoras campesinas en codueñas de un restaurante con altos estándares de calidad requiere capacitación, asesoramiento, acompañamiento y muchas veces acceso a crédito y no crédito tipo usuria, sino créditos blandos y acompañados de asistencia técnica para no embarcar a esta gente a endeudarse demasiado. La deuda puede ser algo bueno, pero también puede ser algo muy negativo si no se maneja bien. La otra cosa es que tenemos que ser muy claras y transparentes. Si tomamos la decisión de permitir que guías comiencen a entrar en nuestra área, ¿quiénes son esos guías? ¿Cómo están organizados? Tenemos que tener mucho cuidado de no causar pleitos y conflictos, porque de repente permitimos un grupo de guías que vienen de lejos a entrar al área y no hacemos nada por ayudar a las comunidades locales. O ponemos a ayudar a una comunidad y no a otra y empiezan a haber pleitos y conflictos entre comunidades vecinas. Sí, es que hay que tener muchísimo cuidado y pensar en todo esto cuando comenzamos a buscar socios, a adjudicar derechos, a supervisar esas operaciones y monitorear el impacto ambiental y cultural de esas iniciativas. Y voy a ser muy franco con ustedes. La mayoría de las iniciativas de ecoturismo comunitario en México y en América Latina han fracasado porque no han partido de hacer estos análisis, no han sido cuidadosos. Hemos hecho cosas no sustentables. Hemos simplemente, por ejemplo, regalado kayak a gente en Chiapas esperando que iban a ser exitosos como guías con esos kayak sin darles todo el acompañamiento, capacitación que requieren. La otra cosa que debemos hacer es utilizar lo que la gente ya sabe hacer. Si, por ejemplo, hay una cooperativa pesquera en una zona marina, una zona costera, aprovechamos de las capacidades de esa gente como pescadores, probablemente ya saben bucear, y buscamos cambiarles para que puedan ser guías de pesca deportiva, pero no tratamos de convertir a gente en algo que no son de un día al otro. Tratamos de utilizar las destrezas tradicionales. Por ejemplo, si la gente sabe cabalgar, saben manejar caballos, utilizar ese conocimiento. Si fueron mineros, pues quizás al liderar una caminata guiada hablando de la cultura minera que existía en un lugar. Si la gente sabe hacer artesanía tradicional, aprovechar de esos conocimientos en vez de ponerles a manejar un canopy cuando no tienen ninguna tradición en eso. Entonces, debemos tratar de pensar en cómo podemos utilizar lo que la gente ya tiene en cuanto a infraestructura, como por ejemplo, ayudar a un ranchero que tiene una linda casona colonial a convertirlo en un albergue, o ayudar
a un grupo de personas con destreza en cuanto al manejo de caballos a operar caminatas guiadas a caballo. Entonces utilizamos lo que las comunidades ya saben y ya tienen, en vez de buscar algo muy exótico que a lo mejor no va a ser aceptado por ellos y en lo cual no van a tener éxito. Y la otra cosa es de no poner toda la gente local a hacer lo mismo. Algunos de los peores fracasos que he visto de turismo comunitario ocurren cuando todo el mundo quiere hacer exactamente lo mismo. Todo el mundo quiere tener una taquería. Todo el mundo quiere tener un canopy. Todo el mundo quiere dar caminatas guiadas a caballo. Todo el mundo quiere ser guía de buceo. Entonces tenemos que pensar en una serie de nichos distintos para diferentes personas y agrupaciones y comunidades que se complementan en el tiempo y en el espacio. Y no que todo el mundo hace exactamente lo mismo, porque probablemente va a haber saturación de mercado y les va a ir mal. También se debe usar un abanico de fuentes de personal, dando énfasis a habitantes locales. Obviamente en CONAP la mayoría del personal es permanente por tiempo completo, pero tenemos que pensar, por ejemplo, cómo se hace con los bomberos, en personal tiempo parcial, personal estacional, contratistas para obras específicas, dando preferencia a comunidades locales, las concesiones para diferentes actividades y programas turísticos, y debemos también estar abiertos a usar personal prestado de otras instituciones, como por ejemplo Profepa ayuda en vigilancia y control, o el ejército ayuda en los campamentos tortugueros de CONAP, o por ejemplo, en el caso de playas, en época de mucha visita, que los bomberos, que la Cruz Roja nos ayuda a dar protección adecuada en esas situaciones. Y esto es importante porque debemos tomar en cuenta algo. El turismo tiende a ser algo estacional. No hay destino turístico en el mundo que no tiene cierta fluctuación de mes a mes, de semana a semana. Casi siempre tienen picos muy altos en América Latina en Semana Santa, alrededor de ferias normales como los de Navidad, Año Nuevo, Día de Independencia. Toda esa clase de feriados y fines de semanas largos tiende a haber un alto pico de visita nacional y también tenemos picos de visita internacional basado en condiciones climáticas. Entonces, debemos recordar que el turismo no va a resolver todos los problemas de empleo y de bienestar para una comunidad. Si todo el mundo se vuelca a trabajar en turismo, eso va a ser un problema, porque va a haber serios altibajos probablemente. Entonces, sí debemos buscar actividades y destinos que se complementen al tiempo para eliminar esas fluctuaciones masivas. Pero también debemos tomar en cuenta de que mucho del personal que vamos a necesitar para trabajar en turismo van a necesitar trabajar principalmente fin de semana, durante épocas de vacaciones, etcétera, etcétera. Y no pensar que todo el mundo que trabaja en turismo va a trabajar tiempo completo. Y esto no es malo. Esto significa que, por ejemplo, para un campesino, para un agricultor, para un pescador, que el turismo puede complementar sus faenas y sus actividades económicas tradicionales y no reemplazarlos. Que la producción de artesanía puede ayudar a una mujer a proveer más para su familia sin que deje de hacer otras actividades tradicionales que han sido su responsabilidad. Entonces yo creo que con todo esto les he mostrado de que realmente no se necesita pensar inmediatamente en un nuevo área protegida, un nuevo destino, en hacer cosas muy caras como un gran centro de visitantes, o que tenemos que tener un canopy, o tenemos que tener caminos pavimentados. Encuestas hechas de visitantes a áreas naturales protegidas alrededor del mundo han mostrado que la gente lo que más quiere es seguridad, que hay buenos sistemas de senderos, que hay miradores con, por ejemplo, protección para que la gente no se desliza, no se cae, pero que hay cosas básicas, rótulos, sistemas de guiaje, sea autoguiaje con panfletos o un servicio de guías locales, buenos estacionamientos con seguridad para sus autos, si vienen por auto,
baños que no dan asco, es una queja constante de los visitantes a áreas naturales protegidas en muchas partes del mundo. La gente, todos necesitamos servicios sanitarios y necesitamos que sean bien cuidados, limpios. Folletería básica que puede estar también disponible en el internet. Cada vez más los jóvenes no buscan papel, buscan algo que pueden bajar. Los miradores básicos para observar las áreas. Ese tipo de inversión en esas cosas básicas, más un buen sitio web para el área protegida, son claves para el disfrute de los visitantes, pero no necesariamente tenemos que tener infraestructura cara. Aquí tengo 3 ejemplos que quiero mostrarles. El de arriba es de una playa en Argentina, que es prácticamente el único sitio donde se puede observar varias especies de ballenas desde la playa. No tienes que pagar una gran lancha para visitarlos. Usted puede, usted puede ver las ballenas desde la playa. También buenos sistemas de senderos. La foto del centro es de un colega mío, Larry Lechner, un gran experto en senderismo, tanto en caminarlos como en construirlos. Y Larry en el sendero Inca en Perú, donde se ha restaurado esa vía que existe hace cientos de años, y hoy día mucha gente gana la vida con pequeñas pensiones como guías en una caminata de 5 días que le lleva en una parte nomás de este sendero que dura varios miles de kilómetros, pero en esta parte que es el más usado, que le lleva hasta la ciudad de Machu Picchu. También otra cosa muy importante es seguridad para visitantes. Y obviamente en la situación actual en México, esto es sumamente importante, particularmente para visitantes que vienen de lejos, de la ciudad capital o que vienen del extranjero, quieran pensar que están seguros. Entonces, darles seguridad es sumamente importante. Pensar, no solamente estoy hablando de robos, estoy también de que los senderos elevados no son de tan mal mantenimiento que están a punto de colapsar y con eso que uno puede lastimarse. Entonces, es la seguridad contra robo, contra lampa, pero también la seguridad en cuanto a instalaciones seguras para que la gente pueda transitar, puede sentir que nada malo les va a pasar dentro de las áreas protegidas. Otra cosa que quiero mencionarles es de que el empleo que genera el turismo no solamente es como guías o en restaurantes o hoteles, puede ser en construcción y mantenimiento de senderos e infraestructura. No toda la gente local sirve para ser guía o para manejar un restaurante o trabajar como mucama en un hotel o para manejar un taxi. Hay gente que tiene destrezas que hay que aprovechar. Por ejemplo, maestros de obras, carpinteros, gente que sabe trabajar en construcción, gente que son excelentes agricultores que pueden producir, por ejemplo, quesos, carne y diferentes productos para los visitantes. Alguna gente que son, muchos de ellos ex cazadores furtivos en realidad, saben muy bien el monte, conocen el monte. Ellos son excelentes para ser asistentes de investigación. Y también mucha de la gente local que tienen esos mismos destrezas pueden ser excelentes para trabajar como auxiliares en la protección y vigilancia de destinos turísticos. ¿Y cómo definimos qué hacer? No olviden de que hay que realmente hacer esos estudios previos, como ya les he mencionado. Cada área protegida debe tener su programa de manejo. Según su categoría de manejo, se debe zonificar y deben haber planes de uso público que aprovechen los recursos que existen y también respeten las áreas frágiles. Y otra cosa muy importante es que los estudios de uso actual de gente es importante. Casi siempre hay algo de turismo, algo de uso público, aunque sea de gente local. Debemos analizar qué tipos de usos y qué destinos ya se están utilizando y construir sobre eso, con esos análisis de recursos y atractivos y nichos y segmentos de mercado para definir cuál es el abanico de usos posibles y permisibles según las características del área. La otra cosa que no debemos tratar de hacer todo de un día al otro. He visto muchos fracasos donde ha venido algún donante con mucho dinero y quieren llevar a un área protegida que tiene 0 turismo a ser un destino exitoso muy rápidamente. Quieren cortar la cinta en 6 meses
con todo construido. Normalmente eso no resulta tampoco. O sea, no tener plata no es bueno, pero a veces tener excesivo plata que hay que gastar rápidamente también causa problemas. Es mejor hacer el desarrollo en forma escalonada, observando a los turistas y sus gustos, capacitando al personal poco a poco para que vayan tomando mayores riesgos los vecinos locales, pero no embarcarlos en grandes inversiones para un sitio que aún no tiene fama turística. Y todo esto requiere, por supuesto, buenos planes de manejo. ¿Y qué necesitan esos visitantes, sean nacionales o extranjeros? Sabemos que quieren, como ya mencioné, seguridad e higiene, fundamental. Disculpe. Necesitan acceso. Recuerden que en cualquier momento hasta 10% de la población o son tan pequeños o tan ancianos o con una discapacidad permanente o temporal que no les permite caminar si hay gradas, si hay pendientes fuertes, si hay muchos obstáculos. Entonces, pensamos en el derecho de todos los ciudadanos y todos los turistas que nos visiten de otros países a tener acceso a nuestras áreas. Hay un boom en este momento en toda América Latina en la construcción de senderos de acceso universal. Aunque sea un pequeño anillo de 50 o 100 metros a la entrada de su área, les recomiendo tratar y pensar en cómo ir eliminando obstáculos de acceso. Otra parte de acceso es los caminos de acceso. Tenemos caminos que son en 6 meses del año tan lodosos que un vehículo que no tiene doble no puede entrar. El acceso o falta de puede tener serio impacto en el éxito de nuestros emprendimientos turísticos dentro y alrededor de áreas protegidas. También hay que pensar no solamente en ofrecer experiencias, sino en la calidad de esas experiencias. Si la gente regresa de su primera visita a su área protegida, hablando bellezas, echándoles flores, eso va a ser lo mejor que puede pasar por su área, porque los estudios muestran que la mayoría de la gente visita un destino por recomendación de un familiar o persona conocido y no por lo que ven en el Internet. Usen el Internet para conseguir más información, pero esa comunicación boca a boca de un cliente satisfecho a otro potencial cliente sigue siendo de fundamental importancia. Y todo eso redonda en una buena experiencia en un sitio con buen acceso, seguro y con buena higiene y que ayuda a crear en ese visitante una conciencia ambiental y cultural que va a hacer que esa persona, ese visitante, no cause tanto impacto en sus visitas a áreas naturales. Va a ser un visitante realmente de los que queremos tener, que no echa basura, que no hace cosas indebidas en nuestras áreas naturales protegidas. Y otra cosa importante es el precio, pero el precio varía según la calidad y también sabemos que el turista define destinos por seguridad, las actividades que puede hacer, los descuentos o baratías o ferias que puede haber, pero también la ocasión, o sea, cuánto tiempo tiene para escapar y con quién va a ir, con la familia, quiere hacer algo donde realmente es un viaje de negocios a Monterrey, pero desearía visitar algún sitio natural cercano como Cumbres, o por ejemplo va a una convención a Cancún, pero tiene un día libre y va a ir a bucear, o por ejemplo va a alguna área costera de la península de Baja California para una conferencia, pero luego quiere ir a ver ballenas. Entonces, muchas veces la gente combina negocios con placer y hay que aprovechar eso, tanto en audiencia nacional como extranjero. También hay que aprovechar cualquier visitante a su región es un potencial turista. Yo siempre menciono las campañas de los misioneros que bien pueden venir a predicar o a construir escuelas o a construir nuevas iglesias, pero casi siempre tienen algunos días libres y hay que aprovechar eso porque están deseosos de conocer nuevos destinos. Hay que pensar en la duración. Es muy diferente
lo que la gente puede hacer en un fin de semana largo, de lo que pueden hacer durante toda una semana. O si son cercanos a áreas grandes, ¿qué se puede hacer en un viaje de un solo día, saliendo en la mañana y regresando en la tarde? Todo esto va a tener un impacto en lo que proponemos en cuanto a uso público en nuestras áreas. Y el presupuesto es importante, pero no es lo más importante. La mayoría de la gente tiene cierta flexibilidad de presupuesto. Algunos, la gente más pobre, jóvenes, estudiantes, gente mayor que tiene una pensión fija, tienen muy poca flexibilidad con el presupuesto. Pero la mayoría de la gente tiene cierta flexibilidad. Y normalmente la gente primero busca el destino, piensen por cuánto tiempo, qué quieren hacer, por cuánto tiempo, y luego van a buscar buenos precios. Pero el precio no es determinante para la mayoría de las decisiones de viaje, aparte de transporte aéreo. Y eso beneficia a México y particularmente al norte de México, porque los precios de sus mayores mercados extranjeros, que son Estados Unidos y Canadá y los países centroamericanos vecinos, los precios de visitar a México comparado con otros destinos de América Latina más al sur tienden a ser competitivos. Como les mencioné, y esto es un poco como mantra, en esto de la gran infraestructura, mucha gente piensa que un gran centro de visitantes es fundamental en nuestras áreas. Si hay los recursos para construir un centro de visitantes, está bien. Pero particularmente si no está lloviendo, si no está demasiado caliente, demasiado frío, la gente no visita áreas naturales para estar encerrado en un edificio. Recordamos eso. Entonces, aunque hay plata para hacer grandes obras, no siempre conviene construirlos. Arrancan con lo básico, por favor. Y la otra cosa es, si vamos a proponer hacer infraestructura grande, caminos, pistas de aterrizaje, hoteles, grandes centros de visitante, pues como cualquier obra de esa clase requiere cumplir con los requisitos de la Ley de Equilibrio Ecológico y requieren sus estudios de impacto ambiental. El hecho de que CONAP es una agencia ambiental no significa que no debe estar exento de los mismos requerimientos de analizar y mitigar el impacto ambiental de cualquier construcción que se hace en áreas naturales. Otra cosa que hemos aprendido con tiempo es de que muchas veces los funcionarios, por ejemplo, guardaparques, el personal de áreas protegidas, quieren incursionar en manejar el turismo directamente. La experiencia ha mostrado que normalmente el Estado no es un buen operario turístico. Por algo existen las propinas y por algo existen las intermediaciones. Las compañías privadas ayudan uno al otro, anuncian uno al otro. El servicio de guía normalmente es mejor cuando alguien tiene el potencial de recibir una propina por buen servicio. Perdón, igual que un restaurante. Entonces, muchas veces lo mejor es que sean actores privados que lleven a cabo las actividades turísticas. Sin embargo, el hecho de que el Estado no es un buen operario turístico no significa que ONGs o comunidades locales o propietarios privados que no tienen experiencia en el turismo van a ser buenos operarios turísticos tampoco. Muchas veces ellos sueñan con ser buenos en el turismo, lo ven como una alternativa, ven a alguien que viene de afuera y que monta un hotel o un restaurante y tiene éxito y deciden incursionar en el turismo. Sin embargo, ellos necesitan capital, conocimiento y capacitación para hacer éxito. Y una de las funciones de CONAP y de ustedes puede ser de ayudarles a no embarcarse, a llevarlo poco a poco, a hacer los estudios necesarios, a hacer el entrenamiento necesario para que ellos tengan éxito y no fracasen como tantos otros iniciativas de turismo comunitario que han habido en México y países vecinos. Por eso es bueno hacer alianzas con las cámaras de comercio local, con las cámaras de agricultores, con las comunidades vecinas y con otras agencias gubernamentales como los que manejan turismo a nivel federal y estatal y local para trabajar en conjunto en vez de hacer esfuerzos aislados. Muchas veces ellos tienen grandes presupuestos, por ejemplo, para mercadeo turístico que podemos aprovechar, para inversiones turísticas. Entonces, las alianzas, tanto con el sector privado como con las comunidades,
como con el sector de los gobiernos locales y regionales es fundamental. Otra cosa es que muchas veces hablamos mal de dos sectores de turismo. Uno son los mochileros, sean estos capitalinos, la gente de las grandes ciudades de México, del resto de América Latina, del resto del mundo, y también a los investigadores. Porque es cierto que muchas veces esta gente es tacaña, no paga bien, no paga buena propina, no se bañan a menudo a veces, porque andan en el campo todo el día, o que quieren en pensiones muy rústicas, o que quieren en tiendas de campaña y no tienen dónde bañarse, pero no olviden de que normalmente a un sitio que está incursionando en el turismo por primera vez, los primeros en llegar tienden a ser mochileros e investigadores. Y muchas veces, como ellos están acostumbrados a dormir en el suelo o en un área de acampar, una de las ventajas de ellos es de que realmente ellos están dispuestos a quedarse en lugares rústicos, dando oportunidades a gente local sin casas grandes, sin mucho que invertir, oportunidades de incursionar en el turismo sin mucho riesgo. Así es que no es buena idea menospreciar a ellos, ni tampoco al visitante nacional. Muchos destinos turísticos que hoy día son dominados por el turismo internacional comenzaron como pequeños atractivos nacionales. Y realmente el visitante nacional es la persona que vota, es la persona que protesta si el área protegida no es bien manejado. Entonces es sumamente importante crear una cultura de visita por parte de nacionales, sean estos capitalinos de nuestro estado, de las comunidades vecinos, a nuestras áreas, y hacer al visitante nacional sentirse bienvenido, no importa cómo viene vestido, si se bañó ayer y de dónde viene el país y su estatus económico. Y finalmente, pero el ecoturismo no es una panacea. No es la única opción de desarrollo para sus áreas protegidas. No va a ser una solución milagrosa a la pobreza, al desempleo, a la marginalización, a ninguno de esos. El turismo es una herramienta nomás para mejorar la gestión de nuestras áreas, aumentar el nivel de apoyo popular y político, crear nuevas opciones de empleo y bienestar en las comunidades locales, generar más ingresos para el área protegida, pero es solamente una alternativa, no es el único y a veces no es el mejor. No olvidamos los tres realmente fundamentos del turismo sustentable. No matar la gallina de los huevos de oro, que es no destruir el atractivo ni el recurso por excesiva visita, por turismo mal planeado, por falta de monitoreo de impactos, por falta de monitoreo de las diferentes compañías o comunidades que tienen permiso de operar el turismo. Entonces, cuidado con la parte ambiental. También con la parte cultural. Si hay rasgos culturales, arqueológicos, coloniales, etcétera, por favor, cuídenlos, porque realmente ellos pueden ser lo que más atrae gente en nuestra área, aunque sea un área natural también. Debemos hacer todo lo posible por facilitar el desarrollo económico y mejor calidad de vida de las comunidades vecinas, la sociedad en general. Y finalmente, no olvidamos la parte económica, particularmente si vamos a trabajar con comunidades, con gente del sector privado, debemos reconocer que ellos tienen que ganar plata para sobrevivir como empresa. A veces hacemos la vida tan imposible para ellos con excesivos controles y burocracia que tiran la toalla porque no les permitimos ganar dinero. Prácticamente cuando están comenzando, tenemos que llevarles de la mano y ayudarles para que tengan éxito, porque realmente de otra forma se van a tirar la toalla y no van a tener éxito. Entonces tenemos que asegurar que realmente la parte económica también se ve y debemos seguir buenos principios financieros y administrativos y ofrecer seguridad y salubridad también a nuestros visitantes. Uno puede ver esto en forma de matriz, de qué son algunas de las cosas que debemos tratar de lograr. En la parte de abajo habla de capacitación del personal de la empresa, también puede ser personal de la comunidad o personal de CONAMP, pero son algunos de los elementos aquí y todos van a recibir una copia de esto que deben tomar en cuenta para tener éxito. Quisiera poner en hincapié una cosa que no he mencionado hasta ahora.
las emergencias ocurren. Terremotos, huracanes, incendios forestales por la parte natural, ¿ok? Y también pueden ocurrir fenómenos culturales, pueden ocurrir protestas, bloqueo de caminos, otro tipo de cosas que a veces ocurren en nuestros países. Entonces, cualquier área protegida y cualquier empresa que opera turismo dentro de un área protegida debe tener un plan de contingencia ante emergencias, sean estos de naturaleza política o particularmente de fenómenos naturales, para estar preparados ante un corte de caminos, ante una caída de un puente, ante un terremoto, ante un huracán o similares fenómenos, porque esto ha ocurrido en muchas áreas protegidas de América Latina y en México, por ejemplo, borrando prácticamente toda la infraestructura que había en Bancos Chinchorro en el caso de un huracán, o causando impacto por incendios forestales o terremotos o otras cosas. Así es que tomen muy en cuenta eso y deben tener como parte de su planeamiento para su área planes de contingencia ante emergencias de toda clase. Y tomen muy en cuenta también de que hoy día debemos ser el ejemplo. CONAP tuvo hace varios años todo un esfuerzo por usar energías renovables. Es digno eso. Debemos ser ejemplares en nuestras áreas protegidas y en las empresas turísticas que operen dentro de ellos y alrededor de ellos en reducir, minimizar desechos, reducir el consumo de luz, de agua, de gasolina, de no contaminar, de no dañar o comercializar la flora y fauna y tampoco de tener impactos negativos en la cultura, en el desarrollo local, y poner mucho énfasis en beneficios comunitarios también y recordar eso de higiene, de aseo, la importancia de mantenimiento, que en muchas áreas protegidas la gente pone mucho énfasis en construir, pero no en mantener. Hay que poner mucho énfasis en eso. Y también en hacer un mercadeo honesto y una comercialización ética y usar buenos principios empresariales. Pero jóvenes, con todo esto, espero les dar un poco de ideas basado en experiencia personal y de nuestro centro de la Universidad Estatal de Colorado alrededor del mundo en cómo aprovechar el desarrollo turístico para beneficio de nuestras áreas protegidas. No tengan miedo, tengan cautela. Tomen en cuenta estos consejos y les espero lo mejor en sus iniciativas en pro del turismo sustentable en sus áreas naturales protegidas. Muchísimas gracias.